Masejet Zebahim, Daf Tzadigdale Amudalef 94a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre Dine Kibus, sobre leyes de lavado. Como ya mencionamos previamente, cuando salpica la sangre de un hatat sobre un beged, sobre una prenda, una ropa, ese beged debe pasar por un proceso de kibus, de lavado. La Mishnah a continuación nos sigue hablando de estas leyes. Y adicionalmente nos agrega otras leyes adicionales. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Nitaz al haor ad shelo hufshat eno taun kibus. Mishe hufshat taun kibus. Dibre Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar Omer, af mishe hufshat eno taun kibus. En esta primera parte de la Mishnah nos da una discusión sobre un caso en el cual salpica la sangre de hatat sobre la piel de un animal muerto. ¿Requiere kibus o no requiere kibus esa piel? Dice la Mishnah Mahloket. Según la primera opinión, que es la opinión de quién, de Rabbi Yehuda, depende. Si salpicó la sangre del hatat sobre la piel cuando todavía estaba conectada al animal, o sea, cuando aún no se había descuerado el animal, ahí no requiere kibus. Sin embargo, si salpicó la sangre del hatat después de que la piel fue descuerada, ahí sí esa piel va a requerir ¿qué? Kibus, proceso de lavado. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Elazar discute y dice, no señor, también en el caso que fue descuerada la piel y después cayó sangre, aún así no requiere kibus. En la Gemara vamos a explicar un poco más esto, pero quiero adelantar un poco en qué discuten y en qué se basan. En la Torah, este requerimiento de kibus, la fuente, como ya lo vimos anteriormente, es un pasuk en Vaikra 6:20. El pasuk dice Yejabes, dice que hay que lavar. Y cuando dice la halajá que hay que lavar, cuando salpica sangre, menciona beged. ¿Y beged qué es? Una ropa, una prenda, que normalmente está hecho una ropa o una prenda de qué está hecho, tela, ¿sí? Y decimos que este requerimiento de lavar aplica a lo que es una ropa, una vestimenta, o sea, una tela, o a todo lo que es similar en sus características a ella, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos características? Que sea algo como beged, que es apto para recibir ¿qué? Tumá. Y dos, que pueda ser lavado. Efshar le hapso. Vamos a ver esto en la Gemara con más detalle, ¿sí? Pero ahorita expliquemos un poquito este mahloket, un poquito más. Aunque en la Gemara se explica, pero expliquémoslo aquí también. Una piel, escuchen bien. Otra vez, una de las características son que sea apto para recibir tumá. Entonces, ¿qué pasa una piel? Cuando aún no fue descuerada el animal, ¿recibe tumá o no recibe tumá? No recibe tumá. Entonces, seguro que en ese caso, si cae, salpica sangre de hatat, no requiere kibus. ¿Qué pasa cuando ya fue descuerada? Entonces, ahí rápido nos dice, si ya fue descuerada y y que salpicó la sangre ahí sí requiere ¿qué? Ahí sí requiere kibus. ¿Por qué? Porque ya recibe tumá. Pero un segundo, todavía no recibe tumá, siempre fue descuerada. Pero eso sí, es apto, es ra'uy. Es apto. Si yo decido ahorita que lo voy a usar a sí mismo, ¿sí? O sea, una vez fue descuerada la piel, hay dos casos. Si yo decido voy a usarla a sí mismo como alfombra, ya recibe tumá. Ese es el propósito final, ya recibe tumá. Pero si yo decido que esa piel la voy a usar para hacer un zapato, ¿sí? O para hacer un proceso adicional, entonces todavía no recibe tumá hasta que se culmine, ¿sí? Entonces el mahloket entre ellos es, no hay duda que cuando decidí ya hacerlo como cuando descueré la piel y decidí hacerlo que alfombra, ¿ya? No hay duda que ahí si salpica la sangre seguro va a requerir que kibus porque recibe tumá. El mahloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar es cuando la descueraste y la piel la vas a usar no para alfombra, no así como está, sino para hacer otro proceso, ¿sí? Vas a hacer un zapato. Pero es apta en este estatus de recibir tumá, como si yo ahorita cambio la designación y que ahorita sea alfombra. Entonces Rabbi Yehuda dice, el hecho que es apto en esta situación, si yo cambio mi pensamiento,
Entonces ya se considera, el hecho que es apto para recibir tumá ya es suficiente para que, si se le pica sangre, requiera kibuz. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no, también si fue descuerada, mientras que todavía actualmente no recibe tumá, aunque es apto si cambia su pensamiento, pero mientras que no cambia el pensamiento, actualmente no recibe tumá, ¿sí? Y por lo tanto no requiere kibuz. Ese es el mahloket de ellos. Ok, seguimos. Enota un kibuz el amekom hadam, vedavar sheu raúi lekabel tumá, veraúi lekibuz. אחד הבגד ואחד השק ואחד האור טעונים כיבוס. והכיבוס במקום קדוש. ושבירת כלי חרס במקום קדוש. ומריקה ושטיפה בכלי נחושת במקום קדוש. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Cuando decimos que algo requiere kibuz, ¿sí? No es toda la prenda. No es todo el artículo. Sino es únicamente que el lugar que se manchó de sangre. No toda la ropa. Adicionalmente, esto nada más aplica para algo que es apto para recibir tumá. ¿Cómo qué opinión es esto? Como Rabbi Yehuda. Porque según Rabbi Elazar, el kibuz aplica únicamente no en algo apto, sino en algo que actualmente, no algo que puede recibir tumá, no algo que es apto, sino algo que actualmente puede recibir tumá. ¿Sí? O sea, no algo que puede convertirse en algo que sino no un potencial no apto, ¿sí? No raúi, sino actual. Entonces aquí el hecho que la Mishnah dice Dabashu Raúl nos está diciendo como la opinión de Rabbi Yehuda. La Gemara ya lo va a mencionar eso. Y adicionalmente, tiene que ser apto para kibuz. Apto para lavado. ¿Qué nos viene a decir esto? ¿Qué nos viene a excluir? Vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah. Esto aplica ya sea en una ropa, prenda, que ¿qué material es? Tela. También aplica para un sac. ¿Qué es un sac? Dicen arpillera, ¿puede ser? Sí, arpillera, que es cuando está hecho de tejidos rústicos así, pero aquí se refiere a una arpillera de pelo de cabra. Si sac es saco, aquí cuando dice saco es un saco que está tejido o entrelazado de pelo de cabra. Y también aplica en piel. En todos estos casos, si cae sangre, requiere kibuz. ¿Y dónde se hace el kibuz? Dice la Mishnah, el kibuz se tiene que hacer ¿en dónde? Bemakom kadosh, en un lugar sagrado, o sea, en la Azara. ¿Dónde lo aprendemos? En la Torah, Vaikra 6.2, cuando dice requerimiento de kibuz, Vasherize midama la beget tejabes bemakom kadosh. ¿Sí? Y la Mishnah aquí nos agrega unas alajot adicionales que no tienen que ver con kibuz. Y vamos a verlas también más adelante en las próximas Mishnayot. Nos habla de shvirat klijeres. Hay una alajá que un utensilio, un recipiente de barro, que cocinaron en él carne de hatat, ¿sí? Se tiene que romper. Se tiene que romper después. Vamos a verlo más adelante. ¿Dónde se tiene que romper? ¿Dónde dice nuestra Mishnah? Bemakom kadosh. ¿Cuál es la fuente para esto? Vamos a ver en la Gemara. Otra alajá que nos menciona la Mishnah, que también la vamos a ver más adelante. Hay un concepto que se llama merikau shtifa. Purgar y enjuagar. Explico. Cuando es un utensilio de cobre o cualquier otro metal que cocinaron en él cualquier corbán, cuando es de barro y es hatat, hay que romperlo. Cuando es de metal, todos los metales incluyendo cobre, cualquier corbán requiere que después pase por un proceso llamado merikau shtifa, purgar y enjuague, purgar, limpiar y enjuagar. ¿Esto dónde se tiene que hacer? Vamos a ver detalles de esto más adelante. ¿Dónde se tiene que hacer esto? También nos dice la Mishnah aquí, Bemakom kadosh. ¿Cuál es la fuente para esto? Vamos a ver en la Gemara. Y por último la Mishnah culmina y nos dice Ze homer behatat mikoche kodashim. Nos dice la Mishnah esto. ¿Cuál es esto? Volvemos a la ley principal, a la regla principal de la Mishnah, la que hemos visto también en la clase anterior, que hay una mitzvah, un requerimiento de lavar una ropa que salpicó sangre de hatat. Esto únicamente es en hatat. Y esto es algo de las cosas más estrictas que hay en hatat en relación al resto de los koche kodashim, el resto de los korbanot de koche kodashim. A diferencia de la ley merikau shtifa, y esto que aplica no solamente para hatat, sino también para el resto de los korbanot. Así nos dice la Mishnah. Muy bien, veamos la Gemara. Dice la Gemara, Mina nemile, de Tanu Rabbanan, Beged, el ni el Beged, Mina el Rabot Or, Mishe Ufshat, Talmud Omar, Sheize Alea Tejabes. יכול שנים לבי אור עד שלא הופשט, תלמוד אומר בגד, הבגד הראוי לקבל טומאה, אף כל הראוי לקבל טומאה. דברי רבי יהודה רבי אלעזר אומר,
Beged. En li ela beged. Mina el rabot sak. Bechol mine begadim. Talmud lomar asher ize. Alea techapes. יכול שאני ארבה אור משאופשט, תלמוד לומר בגד, מה בגד דבר המקבל טומאה, אף כל דבר המקבל טומאה. Hay una varita que nos explica un poco más en qué se basan el mahloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar que mencionamos en la primera parte de la Mishnah. Dice la Gemara, ¿en qué se basa? ¿De dónde aprendemos esas alajot? Que sangre que salpica, sangre de jate que salpica sobre, eso se le cule alma, sobre piel o sobre un saco, que qué saco, qué sac de pelo de cabra, el pie de pelo de cabra, requiere que kibuz, ¿sí? Esa no te voy a decir una baraita. En la baraita nos dice la fuente, cada uno según su opinión. Entonces dice la Gemara, escuchen el orden de cada uno. La primera opinión que trae la baraita es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi dice lo siguiente, hay un pasuk en Vaikra 6:20, el que hemos hablado hasta ahorita, que dice lo siguiente, Vasher izemi dama al habeged techabes, ¿sí? Cuando salpica la sangre del hatat sobre el beged, ¿sobre qué? Tela, ropa, que está hecho de qué? De tela. Ahí hay que, requiere kibuz. Dice la Gemara, bueno, listo, eso es sobre ropa, sobre tela. ¿Cómo aprendemos que también está incluido en esta requerimiento de kibuz? También una piel, una vez ya fue descuerada. ¿Cómo sabemos que también aplica kibuz? Dice Rabbi Yehuda, no, porque está escrito después de Sherizeh alea techabes. Alea es que salpicó sobre ella, sobre cualquiera. ¿Sí? Nos viene a incluir que también una piel descuerada. ¿Cómo sabemos entonces que puede ser que también una piel que no fue descuerada? La Sherizeh alea, cualquiera. ¿Sí? No dice, está escrito beged. Beged, entonces tiene que ser similar a beged. De la misma manera que beged es ra'ui le kabel tumá. ¿Qué significa ra'ui? Es apto, no tiene que ser que reciba tumá de foal. Aquí dice ra'ui, Rabbi Yehuda, ra'ui, que puede, potencial, ¿sí? Igualmente, todo lo que está incluido en esta regla es únicamente, que incluimos por Sherizeh alea, es cualquier otra cosa, cualquier otro artículo que es ra'ui, ¿sí? Y por lo tanto, una piel, una vez fue descuerada, es ra'ui. ¿Por qué? Porque aunque la designaste para zapato, puedes cambiar su pensamiento y hacerlo para otra cosa. Entonces, ra'ui. A diferencia de una piel que no fue descuerada aún, no es, en su situación actual, no es ni ra'ui para recibir tumá. Así opina Rabbi Yehuda. Entonces, ¿qué sale? Según Rabbi Yehuda, obviamente, queda incluido, inclusive, no solamente ropa que está en meforash, sino queda incluido hasta ¿qué? Hasta piel descuerada. O con shiken que saco queda incluido, un saco, el shiken que, ¿sí? Entonces, saco y piel, ¿sí? Ok. Así opina ¿quién? Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar discute y dice, no se interpreta así los pesukim. Se interpreta de la siguiente forma. El pasuk dice que, otra vez, pasuk 6:20 dice que ¿qué? Vasherizeh midama la beged techabes. Beged, ¿qué es? Ropa, prenda, ¿qué es eso? Tela. ¿Cómo sabemos? Escuchen lo que dice Rabbi Elazar, no. ¿Cómo sabemos que también un sac, una arpillera que está hecho de pelos de cabra que también está incluido, y cualquier otro tipo de ropa de algodón o de seda y demás, fíjense, son tejidos? Dice no, porque Sherizeh alea techabes, cualquiera está incluido. Aún no hubiese pensado que también una piel descuerada también está incluida, no, está escrito beged. Tiene que ser similar a beged. ¿Qué característica es beged? Él cambia. Él no dice ra'ui, sino beged es algo que mekabel tumá, que actualmente befoal, que no potencial, sino befoal recibe que tumá. Igualmente, cualquier otra cosa que incluimos en este requerimiento de kibuz tiene que ser ¿qué? Algo que befoal actualmente reciba tumá. Eso aplica para un saco, una arpillera de pelo de cabra, aplica de algodón, aplica de seda, pero no aplica piel, ni no descuerada, ni tampoco ¿qué? Descuerada. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el majón entre ellos con las fuentes pertinentes. Ok. Esta pregunta la llamará Mai Benayu. ¿Sí? Tenemos claro que el mahloket entre ellos es que comparamos con Beged. ¿Sí? Repito, ¿según qué? Según Rabbi Yehuda comparamos con Beged Ra'ui, algo que es solo Ra'ui, según Rabbi, pero eso es según Rabbi Yehuda, y según Rabbi Elazar, no Ra'ui, sino Mekabel Tuma, Befoal tiene que ser. Y por eso queda excluido no solamente una piel no descuerada, sino también una piel descuerada. Pero ¿cuál es la diferencia lógica entre ellos? ¿Qué caso sale entre ellos? ¿Qué caso quedaría fuera de esto? Mejor dicho, ¿en qué caso haría mahloket? Mai Benayu. Dice la Gemara varias explicaciones. Tres ejemplos que hay diferencia entre ellos. Amar Abaye matrit vejutami shaloshika Benayu. Mande amar Ra'ui hanami Ra'ui. De Ibai Hashivale.
Mande amar, ahora me capel tumah, Hami alav bat kabule tumahi. Raba amar beget shechisheva le letzurai kabenayu. Mande amar raui hanami raui. De ibai me batel limachshoteve. Mande amar ahora me capel tumah, hashtami alav bat kabule tumahi. Raba amar utzba de hashim ala le katzah y kabenayu. Mande amar raui hanami reuya. Mande amar ahora me capel tumah, alav me kabla tumah de mekatzela. Beatan Rabbi Shimon ben Asía omer utzba shechisheva le katzah teora ad sheyakziena. 3 ejemplos nos dice la Gemara que hay diferencias, que va a haber diferencia entre ambas opiniones. El primer ejemplo, la primera explicación, el primer ejemplo, dice Abaye, sobre una telita, matlit, que tiene menos de 3 dedos por 3 dedos. Normalmente la cantidad mínima para que algo se considere una prenda, ¿sí? En la Torah, y por ende reciba que toma y todo, tiene que tener ¿qué? 3 dedos por 3 dedos, ¿sí? 3 dedos por 3 dedos de ancho, ¿sí? Entonces dice Abaye, el majloque entre ellos va a ser en un caso que una telita tiene menos de 3 dedos, 3 dedos. Es el que dice que es raúi, suficiente para que aplique kibuz, aquí también es raúi. No obstante, ahorita no recibe tumá, pero si uno decide que lo va a usar así, inclusive que es más chiquito de 3 por 3, sí se considera, en ese momento cuando ya decide, todavía no ha decidido, pero el hecho que puede decidir usarlo así, ya recibe ¿qué? Tumá, entonces es raúi. Entonces así opinará Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Elazar que dice que no es suficiente raúi, sino tiene que ser que Befoal actualmente reciba ¿qué? Tumá. Aquí en este caso, mientras que no ha pensado todavía usarlo así, tiene ahorita una telita que tiene menos de 3 por 3, no recibe tumá. Entonces potencialmente puede, pero ahorita no. Y ya que ahorita no aplicaría diné kibuz en él. Este sería una de las diferencias entre ambas opiniones. Otro ejemplo más, otro caso más que diferencia, lo dice Raba. También en ropas grandes, prendas grandes, que tienen la cantidad mínima necesaria, que es que 3 dedos por 3 dedos. Podemos decir que aquí el caso es, escuchen bien, cuando hay una ropa que es apta para ser vestida, ¿sí? Pero el dueño de la ropa decidió pensar que lo que va a hacer sobre eso es bordar formas. O sea, no la va a vestir, sino que va a hacer en vez bordar formas. Entonces, en este caso, al él pensar esto, ya no recibe ¿qué? Tumá, ¿sí? Porque ya no es prenda. Pero en cualquier segundo puede anular, puede cambiar y regresar al pensamiento original. Entonces, según Rabbi Yehuda, que dice Raúl, y que cuando es Raúl ya es suficiente, aquí también es potencial, es Raúl, para que el tumá, si anula su pensamiento. Sin embargo, según Rabbi Elazar, que dice no es suficiente Raúl, tiene que ser que Befoal me capel tumá, que actualmente reciba tumá, aquí no recibe tumá. Tercer caso que discutirían, dice Raba, es, escuchen este caso bien, cuando tengo un pedazo de bad, de tela, que en principio está hecho ¿para qué? Para usarlo como alfombra. Alfombra. Y el dueño dijo, sí, lo voy a usar como alfombra, pero por lo mismo que lo voy a usar como alfombra, voy a cortar las esquinas que queden de una forma, que tengan que la alfombra tenga una forma, ¿sí? Entonces es una prenda, una tela que está hecha para uso de alfombra, pero el dueño decidió cortar ciertas partes y ajustarlo según el uso que va a requerir. O sea que todavía no llegó a su proceso final, porque él pensó cortarlo. Entonces, pero es Raúl, tiene potencial. Entonces, según Rabbi Yehuda, es Raúl. ¿Por qué es Raúl? Porque es Raúl en este estado, aunque no ha cortado, porque él siempre puede cambiar, puede hacerse retracting, ¿sabes qué? Lo voy a usar así como alfombra, sin los cortes. Entonces, aquí requiere kibuz, porque es Raúl. Sin embargo, según Rabbi Elazar, ¿qué va a decir Rabbi Elazar? No es suficiente Raúl, tiene que ser que Befoal actualmente reciba tumá. En este caso, actualmente no recibe tumá. ¿Por qué? Porque él decidió cortarlo. Mientras que no lo ha cortado, Befoal no recibe tumá. Y la Gemara trae una baraita que efectivamente Rabbi Shimon ben Asía dice que si tengo una alfombra que el dueño pensó en cortarla, está pura y no recibe tumá hasta que Befoal la corte y culmina. O sea, como la opinión de Rabbi Elazar. Muy bien. Seguimos, Rabotai. En Ta'un Kibuz. Mencionamos en la Mishnah, o sea, que leamos, Minale Mile,
Nitanu Rabanan Yahol, Nitad al Mikzat, Beged Yekol, Beged on Kibus al Munomar Asher Izeh, Lo Amarti Dejala Mekom, Dan Bilvad. Mencionamos en la Mishnah que cuando requerimos lavado, no requerimos un lavado de todo el artículo, sino que únicamente del lugar que salpicó la sangre del hatat. Muy bien. Esta es la llamada. ¿De dónde aprendemos esto? La baraita nos enseña. Uno hubiese pensado que cuando requerimos lavado, requiere lavado de toda la ropa, de todo el artículo, de toda la prenda. No. El pasuk dice en Vaikra 6:20, este mismo pasuk que requiere el lavado. ¿Qué nos dice el pasuk? Asherize alea tejabes. El pasuk hubiese podido haber dicho Bekitzur, brevemente, Asherize midama la bege tejabes. Pero nos mete en la mitad Asherize alea. ¿Por qué no dice esas palabras adicionales, esas palabras extras? Para decirte no únicamente alea, lo que está sobre ella, Asherize, únicamente lo que salpicó es lo que hace falta limpiar. Y el resto no es necesario lavar. Seguimos. Davar shou raúl y kabel tuma bejule. Stama que rapiuda. Mencionamos que lo único que requiere kibuz que es, en la Mishnah después en la segunda parte, únicamente algo que es ra'ui, potencial, apto potencial. ¿Sí? Apto potencial. Así la Mishnah dijo en la segunda parte. ¿Quién es esa opinión? La Mishnah aquí, Satam, ¿cómo que dice Satam? Satma dejó como que Satam anónimamente aquí mencionó que no anónimamente, pero Satam, o sea, aquí la Mishnah dijo como la opinión de quién, de Rabbi Yehuda, que no es necesario que Befol recibe Tumá, sino es suficiente que Ra'ui, que potencialmente tenga la posibilidad en este estado, cambiando pensamiento, algo por el estilo, en recibir Tumá. Ra'ui le kibuz le maute keli de bar geredahu. Mencionamos en la Mishnah que lo que requiere kibuz, todas las condiciones, es únicamente algo que es apto para ser lavado. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ra'ui le kibuz, algo apto para ser lavado. Dijimos, ¿qué me viene a excluir aquí? Vamos a decir en la Gemara, así dijimos cuando vimos la Mishnah, dice la Gemara, aquí te voy a explicar. Te viene a excluir un utensilio duro, como un utensilio de madera o un utensilio de metal, ¿sí? Que ¿cómo uno limpia eso? No con un lavado, sino con raspando el sucio. Y después obviamente le pasa agua, ¿sí? Entonces ahí no es apto para kibuz, no es apto para lavado, sino apto para raspado. Entonces en este caso no aplicaría esta halajá, que si cae sangre de hatat ahí, va a requerir lavado. No aplica porque no, eso no es lavado, sino es que no hay lavado en eso, sino es raspado, principalmente. Seguimos. Ejada beged vejada sak vejule. Le memra de orbar kibusu. Urminhu. Hayeta alav lishleshet. Mekanha besmartut. Hayta shel or noten alea maim achetijle. Amar Abaye lo kashi. Harabbanan acherim. Tetanya. Habeged veasak mechapso. הכלי והאור מגררו. אחרים אומרים, הבגד והשק והאור מחפשו והכלי מגררו. Ok. Escuchen bien, reportaje, vamos a empezar una sugya, un tema nuevo, sencillo y bonito. Mencionamos en la Mishnah que ¿qué es lo que requiere kibuz? Otra vez, ¿qué es kibuz? Lavado, ¿sí? No es limpieza, es lavado. ¿Sí? Es una manera como limpiar, pero no es limpiar, es una manera muy general. Esto es lavado. ¿Qué requiere kibuz? Cuando sangre de hatat cayó sobre, dijimos en la Mishnah que sobre beged, ropa, o sea, de tela, sobre sak, ¿qué es sak? Arpillera, hilos hecho de hilos de cabra, y or, que es ¿qué? Piel, que ya explicamos que son piel descuerados, según la opinión de Rabbi Yehuda. Estas cosas, si cae la sangre de hatat sobre ellas, requiere que kibuz. El hecho que una de las cosas que mencionamos que requiere kibuz es or, es piel, significa que es posible hacer el proceso de kibuz sobre ¿qué? Sobre piel. Sí, así vemos en nuestra Mishnah. Claramente, si la Mishnah no dice que requiere kibuz, tela, saco, pelo de cabra y arpillera de pelo de cabra y piel, significa que lavado se puede hacer ¿qué? En piel. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una Mishnah Masejet Shabbat. Daf Kuf Membet Amud Bet 142b. La Mishnah ahí nos habla sobre cuando hay una suciedad, ¿sí? Sobre una almohada de tela en Shabbat y una persona quiere limpiar esa mancha, esa suciedad. Dice la Mishnah, puedes limpiarla con un trapo seco, pero no puedes limpiarla ¿con qué? Con agua. Porque al limpiarlo con agua, en este caso estás ¿qué? Lavando, estás trasgrediendo la prohibición de Melechet Melaben, que está prohibido en la Torah. Sigue diciendo la Mishnah, pero si la almohada no era de tela, sino era de ¿qué? De piel, ahí puedes echarle agua, ¿sí? Hasta que se vaya ¿qué? La mancha, el sucio. ¿Por qué?
¿Por qué puede echarle agua? Porque aparentemente no existe kibuz en piel. En la Mishnah Masechet Shabbat vemos aparentemente que no existe el concepto de lavado en piel. Y aquí vemos que sí, contradicción. Dice Abaye, no es contradicción, es un mahloket. La Mishnah Masechet Shabbat va como la opinión de Jajamim y nuestra Mishnah va como opinión de Ajerim, y este mahloket entre Jajamim y Ajerim está en la Baraita. La Baraita dice, ¿qué pasa si salpica sangre de hatat sobre, escuchen bien los casos, sobre una ropa o sobre un saco que está hecho de pelos de cabra? ¿Qué hay que hacer? Kibuz, ¿sí? Y si salpicó la sangre de hatat sobre un utensilio, que es duro, o sobre qué piel, dice Tanakama, Jajamim, ahí no haces kibuz, sino haces ¿qué? Megareró. ¿Qué es megareró? Lo raspas. Así dice Tanakama. Sin embargo, Ajerim dice, no. Cuando cae la sangre sobre ropa, o sea, sobre tela, sobre saco de pelos de cabra, o sobre piel, ahí hay kibuz. Y solo sobre utensilio duro, ahí hay girud, ahí hay raspada. Vemos entonces que Jajamim mete la piel, no en el kibuz, sino en el girud, en el de raspar. O sea que según Jajamim no existe kibuz en piel. Y Ajerim mete la piel, ¿en dónde? En el caso de... En el caso, no, Jajamim mete en el caso de girud, no de kibuz. O sea que según Jajamim no hay. Si Ajerim lo meten en el equipo de tela y de saco, que hay kibuz. Entonces vemos que Ajerim sí opinan que hay kibuz. Entonces es un mahloket. Entonces repito, nuestra Mishnah, que vemos que aparentemente sí hay kibuz también en piel, va como la opinión de Ajerim. Y la Mishnah Masechet Shabbat, que vemos que no hay kibuz en piel, va como la opinión de Jajamim en esta baraita. Sigue diciendo la Gemara, ¿qué más la de Amar Bejía Barashe? Zimlin Sagiin, Have Kaim la Kame de Rab, Veshachshichi le Mesane Bemaya. ¿Qué man? Que Rabanán. Según esto que acabamos de decir, la Gemara pregunta, ¿como quién va esta alajá que dijo Rabbi Jía Barashe? O esta membra que dijo Rabbi Jía Barashe. Dice Rabbi Jía Barashe, muchas veces estuve enfrente de Rab para servirle, ¿sí? Y le lavaba sus zapatos. ¿Zapatos de qué están hechos? De piel, ¿sí? De cuero. Le lavaba sus zapatos con agua en Shabbat. ¿Cómo quién va? Como la opinión de Jajamim, que dicen que no existe kibuz en piel, porque si hay kibuz en piel, pues en Shabbat no se hubiese podido, es una melajá. Dice la Gemara, no me cuadra esta explicación que vimos hasta ahorita. Amarraba un mica le mande amar orla bar kibuzu. Vea que ti vea beged o asheti o erev o cualquier lija ahora shete jabes. El amarraba kra o matnitin berrakin kipligi bekashin. Vea damar bijiazim seguinet ave kayuna kamedra ve shachil misane memaya bekashin u krabanan. Por eso Rabbi hizo tu explicación. Dice, no, en verdad. ¿Por qué no? Pero antes de, ¿por qué Rabbi se retractó? Porque tiene una pregunta. ¿Qué acabamos de decir? Que hay un mahloket si existe kibuz, si existe lavado en cuero o no. Pregunta Rabbi, no puede ser que haya una opinión que diga que no existe kibuz en cuero. Porque hay un pasuk, meforash, respecto a negaim en las ropas, lepra en las ropas, en Vaikra 13:58, que dice, vea beged, o asheti, o aerev, o kol keli, haor, piel, asher, tejabes. Vemos que existe kibuz en ¿qué? En or. ¿Cómo van a discutir con ese pasuk? Por eso Rabba dice otra explicación. En verdad el pasuk que menciona kibuz, que menciona lavado sobre utensilios de piel, sobre tzarat, y nuestra Mishnah, que también menciona que existe kibuz, que también vemos de ella que existe kibuz en ¿qué? En piel, cuando salpica sangre de hatat, están hablando en pieles suaves, que según todos sí existe kibuz. El mahloket entre los otros Tanaim en la baraita, entre Ajerim y Jajamim en la baraita que trajimos antes, si existe kibuz en piel o no, está hablando sobre una piel dura. ¿Sí? Y según esto, ¿cómo vamos a explicar lo que dijo Rabbi Jía Barashe antes? Que muchas veces él estuvo sirviendo a Rab y le enjuagaba los zapatos con agua en Shabbat. Dice, no, vamos a decir que no puede ser piel suave, porque si es piel suave, según todo está ¿qué? Prohibido. Tenemos que decir que la piel de los zapatos era una piel dura y va como la opinión de Jajamim en la baraita, que en piel dura no hay kibuz. Así explica Rabba. Sin embargo, Rabba vuelve y se retracta. O no vuelve, sino viene y se retracta. Por primera vez se retracta de su opinión.
Hadar amarraba la milta y de hambre. Neiku neima lelekra de jiketivan berakin ketivan. Milo askinan bijli axilgeya, habayim dinatayam, bekamara jamaran, diba ekibus. En la amarraba tzarat que van de mi gufeka parja, mehalhalá, leo meshavi le raj. Dice, Raba se retracta de lo que acaba de decir, dice, no. Lo que acaba de decir antes, para explicar el pasuk que habla de tzarat, no es correcto. ¿Por qué? Porque, ¿qué le explicó? ¿Qué Raba explicó antes? Que el pasuk que habla de tzarat está hablando únicamente sobre piel, ¿qué? Piel suave. Piel suave sí existe kibus. Dice, pero no puede ser. Porque al final el pasuk lo dice stam, no especifica si es piel dura o si es piel suave. ¿Sí? Entonces, si no especifica, más o menos que está hablando en todos, que acaso vamos a decir que el pasuk está hablando nada más en los suaves y no está hablando en los de piel dura que vienen de la diáspora, que era una piel dura. Sí, seguro el pasuk está hablando que en todos los utensilios de piel. Y aún así la Torah me dice que requiere que kibus. Entonces, ¿por qué se vuelve la pregunta? ¿Por qué kibus también en duro en tzarat? Explica Rabba, no te voy a explicar. Lo que dije está bien. Solo lo que expliqué en el pasuk hay que cambiarlo. La razón que el pasuk en verdad no está hablando solamente en pieles suaves, sino también en pieles duras. ¿Y por qué ahí hay kibus en tzarat? Dijimos que no es mahlok, que no es seguro. ¿Cómo puede? No, ahí está hablando de tzarat. Cuando sale el tzarat en una piel, es porque la misma sale de la piel. Y eso mismo causa que esa piel que era dura se convierta en ¿qué? Suave. Entonces también, no nada más la piel suave, sino también la piel dura, cuando hay tzarat se suaviza. Y por lo tanto ahí es que decimos que aplica el concepto de kibus. Amarraba y kashia liha kashia li karim uksato de rakininhu utnan hayeta shel or noten alea maim achetichle el amarraba kol kibus de letle kiskus lo sheme kibus ועד אמר בחייה ברשז אם נסגן כמין כמדרב ושכשיחי למסנה במאיה שכשוכין אבל כיבוס לא יברקינו כדברי הכל וקשינו כאחרים יחי בגד נמי בגד שרייתו זהו כיבוסו רבא לטמא דאמר רבא זרק סודר למים חייב זרק פשטן למים חייב בישלמה סודר בית כיבוס אלא זרע פשטן מאי טעמה וחיתם המשוד מקדח יחי תבשרי נמי הנחית לא רירה יחי שלחים נמי התם קביל דישה. Escúcheme porque esa subida que vamos a decir ahorita tiene que ver mucho con Shabbat y demás, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en detalles. Viene Rabá y dice, lo que sí puedes preguntar según mi explicación es lo siguiente. Otra vez, ¿qué dijo Rabá? Este mantiene su explicación. Suave, seguro hay kibus. Dura, mahloket. Y en el caso de tzarat, también en dura, porque tzarat también en dura, porque cuando hay tzarat en algo duro se suaviza. Ok. Dice Rabá, lo que sí puedes preguntar sobre mi explicación es lo siguiente. Karim, ¿qué son karim? Almohadas. ¿Sí? Ksatot, cojines. ¿Sí? O puj, cosas por el estilo. ¿Sí? Cobijas. ¿Son suaves o son duras? Si están hechas de piel, ¿son qué? Piel suave. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo te vas a acostar ahí una piel dura como almohada? ¿Sí? Suave. Y está escrito en la Mishnah que trajimos antes, que si el cojín de piel estaba manchado, en Shabbat, en Masejet Shabbat, ¿qué dice? Si estaba manchado, ¿qué hay que hacer? Puedes echarle agua sin problema, hasta que se vaya la suciedad, sin problema. Vemos entonces que también en pieles suaves, no hay kibus, porque si hubiese habido kibus en Shabbat no hubiese estado permitido que echarle agua. Dice Raba, escuchen bien, Rabotai. Dice Raba, en verdad, la Mishnah de Masejet Shabbat efectivamente está hablando en almohadas, cojines, que son ¿qué? Pieles suaves. Y según todos aplica ¿qué? Kibus. ¿Sí? Pero entonces ¿por qué hay lavado? Entonces, ¿por qué en Shabbat no está Hayab? ¿Por qué le puede echar agua? Porque en Shabbat cualquier lavado que no tiene kiskus, ¿qué significa kiskus? Que no lo friegas, que no lo fregas, frotes, que no lo frotas, no se considera que kibus. Y por eso la Mishnah te dice, pieles, almohadas, aunque son pieles suaves, en Shabbat, échale agua. Echarle agua. ¿Por qué está permitido? Porque en Shabbat no se llama kibus hasta que no hagas ¿qué? Hasta que no frotes, hasta que no fregues. ¿Sí? Y por lo tanto, si no fregas, ¿está qué? Permitido. ¿Sí? Enjuague, básicamente, no se considera... Enjuague de agua no se considera kibus, a menos que haya kiskus también. Ahorita como explicamos la historia de Rabbi Jia Barashé,
que Rabbi Yehuda Rashi dijo que muchas veces él estaba enfrente de Rab, muchas veces estuvo con Rab para servirle, ¿sí? Y le enjuagaba sus zapatos con agua. Entonces, dice, la mano no te voy a explicar justamente, le enjuagaba con agua, pero no le restregaba, no le fregaba, no lo frotaba, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a explicar? Hay una manera como explicar ahorita, muy bonito. Puede ser que está hablando que en pieles suaves, y ahí cuadraría según todas las opiniones, que está permitido. Todos están de acuerdo que no se puede hacer. La razón que nada más se enjuagó y no frotó es porque según todo está prohibido. O podemos explicar que está hablando en pieles duras, y la razón que solo enjuagó y no frotó es porque va como la opinión de Ajerim, que dice que también en pieles duras, si hubiese también quiscús, hubiese estado prohibido. Esa es la manera como explicar. Bien, la Gemara dice, pero un segundo, si es así, ¿sí? Si es así, tengo un problema con beged. ¿Qué es beged? Una prenda, una ropa que está hecha de ¿qué? Beged alur de tela, ¿sí? Acabamos de decir que para que haya kibuz, que si no hay shifshuf, si no hay restriegue, si no se frota, ¿sí? No se considera kibuz, ¿sí? Se beged, pregunta la Gemara, ¿sí? Que está hecho de un beged, que está hecho de ¿qué? De tela. También deberíamos del Shabbat permitir echarle ¿qué? Agua, sin fregar, para poder quitar la mancha. Pero la Mishnah Masechet Shabbat, ¿qué nos dice? En piel sí, pero en un cojín de tela, prohibido. ¿Por qué? Solo está permitido con un trapo seco, pero echarle agua no. ¿Pero qué te molesta? Me acabas de decir que en Shabbat no hay kibuz a menos que haya ¿qué? A menos que haya fregar. Dice la Gemara, no, Beged es diferente. En Beged, recuerden esto, el Hot Shabbat. En Beged, en tela, Shriató. ¿Qué significa Shriató? El hecho que lo sumerges en ¿qué? En agua, Zeu Kibuzó. El simple hecho que lo sumerges en agua, que le echas agua encima, eso mismo ya es kibuz. O sea que estamos diciendo aquí que todo lo que requerimos en ¿qué? En Shabbat, kibuz con kiskus, o sea, todo lo que no requerimos, que para que haya una prohibición de kibuz se requiera también que sea frotado, es únicamente en cosas más duras como pieles, aunque sean suaves. Pero lo que es tela, el simple hecho de echarle agua, el simple hecho de sumergirlo en agua, zeu kibuzó. O sea, todo lo que requerimos que también haya frote para que se considere kibuz es únicamente en piel. Pero en beged, en tela, el simple hecho que lo sumerges es considerado ya kibuz 100%. Shriató zeu kibuzó, aunque no haya kiskus. Y por eso es que en almohada, en un cojín, si le echas agua, en Shabbat está prohibido, aunque no frotó. Muy bien. Dice la Gemara, y Raba va en esto como su propia opinión en otro lugar. En otro lugar dice lo siguiente: una persona que tira su sudar, ¿qué es un sudar? Un pañuelo. Lo tira al agua, está hayab hatat. ¿Pero qué hizo? Solo tiró al agua, no frotó, no nada. No, porque lo sumergió. ¿Sí? Shriató zeu kibuso. Otra cosa que nos dice Raba en el segundo lugar, que la Gemara ya que lo trae todo, es una persona que tira semillas de lino dentro del agua en Shabbat, está hayab. Vamos a explicar por qué está hayab. La Gemara explica un segundo. Pañuelo, entienda por qué, porque cuando tiras pañuelo al agua, shriató zeu kibuzó, y trasgrede la prohibición de melaben. Pero una persona que tira semillas de lino al agua, ¿por qué va a estar hayab? Si me dices que es porque ahorita al tirar las semillas ahí empiezan a brotar y empiezan a crecer, entonces está trasgrediendo la melajá de ¿qué? Desdorea, desriá. Entonces también cuando no nada más semillas de lino, semillas de trigo, semillas de cebada también debería de ser. Si no, tenemos que decir que la razón no es por eso. La razón es por otra cosa, es porque Zireh Pishtan, las semillas de lino tienen como un moco, una mucosa, y cuando las tiras y los pones en un utensilio de agua, eso causa que se peguen. ¿Y qué melajá trasgrede? Vamos a ver ahorita. Pregúntale a un segundo, pero si es por el tema de que se peguen, también pieles no procesadas, cuando las echas al agua, también tienen como una mucosa y se pegan. Entonces también debería estar prohibido, no nada más semillas de lino. Dice la no. Aquí la prohibición es melejet lash. ¿Qué es lash? Amasar. Amasar es cuando tú agarras varias partículas, varias cosas y los unes. Las pieles se pueden pegar un poquito, pero se nota que son dos. Las semillas a diferencia de las semillas de lino, que por la mucosa que tienen se pegan y se parece una, cuando tiras al agua lo que transgredes es que melejet lishai, por eso es que Raba menciona en esa parte únicamente semillas de
lino. Seguimos. Darash Raba, mutar lekabes minal beshabbat. Lekabes minal beshabbat. Amale Rab, papá le Rab, veamar Rabbi Jebar, Ashes, Divin, Segina, Vikavina, Kabed Rab. Veshachshichi le mesane bemaya, shichshuchina, val kibus lo. Hadaruk Raba Morale, Vedarash. Devarim shamarti lifnechem, tautem beyadi. Beramkach ambru, shichshuch mutar, kibus asur. La Gemara cuenta lo siguiente. Raba dio un shiur, una clase en público, o sea, mucha gente, y dijo la siguiente halajá: está permitido lejabes. ¿Qué es lejabes? Lavar, kibus, zapatos en Shabbat. Cuando culmina su shiur, viene Rapapá y le dice a Raba: no me cuadra. ¿Cómo él dice que está permitido kibus? ¿Kibus qué significa? ¿Qué acabamos de decir que es kibus? Lavado con, o sea, mejor dicho, kibus es enjuague con frotar, en pieles, en eso, ¿sí? Dice: no me cuadra, porque Rabbi Jia Barashe dice que muchas veces él estuvo enfrente de Rab sirviéndolo, apoyándolo, y le shachshejé, le enjuagaba sus zapatos en Shabbat con agua, pero solo se le enjuagaba, pero no le hacía también que lavado, no también kibus gamor. Entonces, ¿cómo puede ser que Raba dice que está permitido hacer kibus? Cuando Raba escuchó eso, Raba se encargó de parar a su ayudante en el tiempo de antes. No daba el shiur, no podía dar el shiur. Tenía un ayudante que era Meturgemán, así que lo hacía en voz alta. Entonces ya se había sentado porque acabó el shiur, se lo paró, le dijo: párate, y aclaró. Y miren cómo era la humildad de los jajamín de Raba. Dice: lo que les dije es un error. Lo que les permití, yo había dicho que está permitido hacer kibus de los zapatos en Shabbat, es un error. Discúlpenme. Lo que me refería a decir, o lo que tengo que decir, es que jajamín permiten en zapatos o artículos de cuero en Shabbat, enjuague está permitido, pero no kibus gamur, o sea, no enjuague con shifshuf. Seguimos. Ha kibus bemakom kadosh vejule. Minan emile de tanu rabbanan. Tejabez bemakom kadosh. Shevirat kli jeres minayin tamud omar. Veukli jeres asher tebushal bo yishaber. Merikao shtifa bikli nechoshet minayin tamud omar. Veim bikli nechoshet bushal amorak veshutav bamaim. Ok. Mencionamos en la Mishnah que hay tres cosas que hay que hacer en la Azara. ¿Se recuerdan cuáles eran las tres cosas que hay que hacer en la Azara? Uno, el kibus, el lavado de qué? De una ropa, un saco, ¿sí? Que cayó que salpicó sobre ella sangre de hatat. Que es kibus, hay que hacer kibus. Ya terminamos con el kibus de Shabbat. ¿Dónde hay que hacer ese kibus? En la Azara. Otra cosa que hay que hacer en Makom Kadosh es cuando se cocina carne de korban hatat en un utensilio de barro, muy bien, hay que romperlo. ¿Dónde hay que hacer eso? En la Azara. Y por último, Merika Ushtifa, ¿sí? Ushtifa o Merika, que es que purgar y enjuagar, limpiar y enjuagar un utensilio de nejoshet o cualquier otro metal que se cocinó cualquier korban, hay que hacerlo ¿en dónde es Merika Ushtifa? En la Azara. ¿De dónde aprendemos? Que todas estas tres cosas hay que hacer en la Azara. Además, una baraita dice: mira, respecto a una ropa que salpicó, la primera alhaja, una ropa que salpicó ¿qué? Sangre sobre ella, está escrito Meforash, Vaikra 6:20, Tejabes bemakom kadosh. ¿Qué es eso? En la Azara. Pero bueno, ¿cómo sabemos la segunda alhaja? Que el klijer es que se fue cocinado en el bazar hatat, carne de hatat, hay que romperlo. ¿Cómo sabemos que eso hay que hacerlo en la Azara también? Dice nada, porque el pasuk que le sigue, el segundo pasuk, dice klijeres, asher tebushal bo yishaber. Y dice con la vav hibur. Se lo mencionó antes, también aplica en el segundo. Bueno, ¿y cómo sabemos la tercera alajá? Que Merikao Shtifa de Kline Hoshet o cualquier otro motal también hay que hacerlo en la Azara. Dice: no, porque la continuación de ese segundo pasuk dice: Ve'im bicline Hoshet bushala morak veshutav bamaim. También dice la vav. O sea que te conecta todo con lo primero que dice sobre Beged, cuando salpica sangre, que hay que lejabes bemakom kadosh. Seguimos. Ze homer bechatat vejule. Vetuleika veaika shenichnas damad lifnim bechatat achitzonot. שאם נכנס דמה לפנים פסולה. כרבי עקיבא דאמר כל דמים שנכנסו להיכל לכפר פסולה. שמכפרים על חייבי כרתות בחטאת דשמיעת הקול. שטעון 4 מתנות. כרבי ישמעאל דאמר כל דמים טעונים 4 מתנות. על 4 קרנות. ולהתמך האיקה קרן, האיקה אצבע, האיקה חודה, אלא אחד מתרי תלתה חומרי נקת. Escuchen bien. Al final de la Mishnah mencionamos, si recuerdan, que hay algo que es más estricto en Hatat en relación al resto de los korbanot de Koche Kodashim. ¿Cuál es ese algo? Kibus. Que únicamente la sangre del Hatat cuando cae sobre prendas o los otros ejemplos que dimos, saco de palos de cabra y demás, solamente ahí aplica que hay que pasar, requiere kibus. Pero el resto de los korbanot de Koche Kodashim no requieren kibus. O sea que aparentemente mashma de la Mishnah,
que la única cosa que tiene más estricta Hatat en relación a otros korbanot de Koche Kodashim, de Hasham, de Olá, es que la halajá de Kippus. Pregúntale, Mara, ¿cómo crees? Hay otras cosas más estrictas que tiene Hatat en relación a los otros Koche Kodashim. Como por ejemplo, si la sangre del Hatat entra adentro del Ejal, que la sangre del Hatat puede entrar adentro del Ejal, cuando en Hatat Primiot, en los Hatat internos, a diferencia de los otros korbanot, que no existe que su sangre entre adentro. Entonces aquí tenemos otra cosa más estricta. Dice, no, estamos hablando en Hatat Hitzoniot, que nunca entra dentro del Ejal. Dice, pero un segundo, hay otra cosa más estricta también en Hatat Hitzoniot en relación a los otros de Koche Kodashim. No solamente el Kibbutz, hay otra cosa más, que si sangre del Hatat Hitzonit entra al Ejal, no debe, pero si entra, ¿qué pasa con la sangre? Se invalida. A diferencia del resto de los Koche Kodashim, que si entra al Ejal, no se invalida. Dice, no, esta Mishnah como la opinión de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice, si recuerdan, mencionamos anteriormente en la página Pei Alef Amud Bet, Pei Alef Amud Alef 81, Pei Alef Amud Bet 81b, que todas las sangres de todos los korbanot, si entran al Ejal, con intención de lejaper, pesula, se invalida. Entonces, efectivamente, no es algo que hay en Hatat y no lo hay en las otras. Sigue preguntando, no, pero hay algo más que en Hatat Hitzonot que no hay en las otras, en los otros korbanot de Koche Kodashim. ¿Cuál? Que Hatat expía que un pecado que si lo hubiese hecho Bemezid tiene que Karet. A diferencia de Olá y Hasham, que expían pecados, pero no pecados tan graves así de Karet. Entonces tenemos otro punto más, que es más estricto en Hatat en relación a los demás. Dice, no, estamos hablando, la Mishnah está hablando en Hatat de Shmiat Kol. Korban Levi Oret, que tiene por Shuata Edut, por una persona que dice, juro que no es un testimonio, y en verdad si sabía, bueno, no vamos a entrar en detalle. Este Korban no viene a expiar un lav que no tiene karet. Entonces no tiene, este hatat no tiene eso más escrito en relación a Olá y a Hasham. Sí, pero todavía sí tiene algo más estricto que, escuchen bien, que hatat, cualquier hatat, también este hatat de Olevi Ored, de Shuata Edut, requiere ¿cuántas aplicaciones? El Mizbeach, 4 aplicaciones. A diferencia del resto de los Koche Kodashim, Olá y Hasham, que requieren 2 aplicaciones, que son 4, porque se echan nada más 2 en las esquinas, en los bordes, y dan para ambos ángulos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo más estricto. Dice, no vamos con la opinión de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina que Hatat requiere 4 aplicaciones, pero también las demás, cuando requieren 2 que son 4, no se refiere a 2 aplicaciones que son 4, sino se refiere a 4 aplicaciones, solo que se hacen 2. En una esquina se hacen 2 aplicaciones, una de un lado y otra del otro lado de la esquina, y después en la otra esquina diagonal se hace igual. Pero ¿cuántas aplicaciones son? 4. O sea, no es que se hace una aplicación y agarra 2 en una aplicación. Se hace 2 aplicaciones en cada esquina, ¿sí? Pero vamos con la opinión de Rabbi Ishmael, que son 4 aplicaciones, entonces no tiene Hatat algo más estricto porque en ambos son 4. Si me hago preguntar a la hermana, no, todavía hay algo más estricto, también según Rabbi Ishmael. Porque también según Rabbi Ishmael que el resto de los Koche Kodashim se hacen 4 aplicaciones, pero ¿cómo son las 4 aplicaciones? Como acabamos de explicar, 2 en una esquina, y ahí hace una aplicación de un lado y una aplicación del otro lado, del otro ángulo, y las otras 2 diagonal en la otra esquina, de un lado y del otro lado. Entonces son 4 en total, pero se hacen en 2 esquinas. Las hacen 2 y 2. ¿Sí? 4 aplicaciones, pero en 2 esquinas. A diferencia de Hatat, que se hacen 4 aplicaciones en 4 esquinas. Se va a las 4 esquinas. Entonces hay algo más estricto también según Rabbi Ishmael. Entonces, ¿por qué no se mencionó eso en la Mishnah? Porque la Mishnah nada más menciona que lo único más estricto que hay aparentemente es en Hatat en relación al resto de los Koche Kodashim, es que si cae la sangre en la ropa requiere kibbutz, a diferencia del Koche Kodashim que no. Dice la Gemara un segundo. Hay muchas cosas más, responde la Gemara, que Hatat es más estricto. ¿Cuál? Que la aplicación de la sangre, ¿dónde se hace? No en la esquina, en el cuerno, en la parte de arriba. Adicionalmente se hace con el dedo. Adicionalmente se hace en el borde, ¿sí? A diferencia del resto de los korbanot que no aplica nada de esto. Entonces, ¿por qué la Mishnah nada más mencionó una? Hay muchas más. ¿Qué significa la Mishnah? Cuando menciona una, no es una y ya. No es que te viene a decir que solo hay esa y no más. Te viene a decir una de 3 opciones que hay. O sea, aquí también podemos decir, sí, la Mishnah te mencionó una, pero hay muchas cosas más que Hatat tiene más estricto en relación a otros korbanot. O sea, que cuando la Mishnah nos dice, Zehomer be Hatat, esto es algo más estricto que hay en Hatat, esto de Kippus, en Hatat en relación a otros korbanot, no es la única, sino hay muchas más. La Mishnah nada más mencionó una de todas ellas. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.